Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzamos el martes con últimas noticias de Can Yaman y también polémica sobre la serie de Kızılcık de Şerbeti de Sıla Türkoğlu y opiniones. Así que daros al final del vídeo para conocer todas estas noticias, novedades. Dale like que me ayuda mucho, comparte, suscríbete si me escuchas por primera vez, dejadme vuestro comentario, activad la campanita de notificaciones dándole a todas para que no os perdáis nada, porque sé que te gustan todos los actores turcos. Y chicas y chicos, tenemos ofertas en la tienda de productos personalizados de los actores turcos. Está el 15% de descuento hasta el día 30, así que aprovecha y lo que te guste, cómpratelo antes que se acabe la promoción, después van a haber más cositas. Así que sin más, comenzamos. Bueno, la serie de Kızılcık Şerbeti ya tiene la fecha oficial de estreno y será el 28 de octubre, una semana más tarde de lo que decían los rumores. Será el día 28 de octubre y Kızılcık Şerbeti abordará los conflictos y la realidad de dos familias diferentes unidas por el matrimonio de Doğa y Fatih. Sabíamos que la serie abordaría las diferencias culturales y el lanzamiento del tráiler pues fue bastante explícito cuál es esa diferencia. Y pues bueno, pues se trata de diferencias religiosas, una familia musulmana y una familia no musulmana. La serie es muy buena, definirá su éxito o fracaso en la forma en que se cuenta, es una situación que existe, aunque no es tan común en el país de origen de la serie porque, no sé si lo sabías, la mayoría de la gente, población, pues en el país de Turquía son musulmanes. Y aunque no todos practican pues la religión, ¿vale? Pues hay una conciencia de la población, lo que podría disminuir la probabilidad de que suceda lo que sucedió en la escena de tráiler, al menos de turco a turco, en Turquía. Entonces no está considerado extranjeros o musulmanes en un país que no sea su país musulmano. El tráiler también dejó claro que la madre de Doğa será la villana de la historia y que lo más interesante es que no será simplemente una villana. Ella no es solo una mala persona en la historia, sino que si le quitamos el prejuicio todavía queda mucho. El carácter es fuerte, es una mujer estudiada, es educadora, crió sola a sus dos hijas y está divorciada. Y todo esto no termina por hacer mucho más humano al personaje porque la madre de Doğa también debe tener su propio dolor. Esta mujer debe haber sufrido muchos perjuicios en la historia. Imagínense una educadora divorciada. Hoy en día quizás la gente no sufra tantos perjuicios, pero imagínense en su época y con su profesión es un personaje pues que creen que más adelante también conoceremos sus dolores, lo que la llevó a ser así, lo que la llevó a tener tantos perjuicios, y creen que eso es exactamente lo que causó la controversia del tráiler. Porque hace que la historia sea un poco más real, un poco más humana, más de lo mismo, tiene un plus, y que se dieron cuenta de que una gran parte de la audiencia, principalmente extranjeros, que tenían mucho miedo de preceder una cancelación anticipada de la serie por temor a que no fuera aceptada en el país de Turquía. La opinión que dan como extranjero no religioso en un país musulmán es que la serie no fomentará los prejuicios, al contrario, creen que la serie creará conciencia de una manera diferente y se dará cuenta de que el personaje que sufrió los prejuicios, ¿vale? Pues no se queda callada. Dijo fascista, enemigo de la libertad. Definición para los que no saben es movimiento que hace prevalecer los conceptos de nación y los valores individuales. Lo que causó toda esta repercusión fue el tráiler, ¿vale? Creen que Kızılcık Şerbeti está haciendo un excelente trabajo, que se fijan en el movimiento, las redes sociales que causó el tráiler, y la misión de un tráiler es exactamente esa, que es impactar y hacer que la gente comente, porque así es como genera y tendrá más curiosidad. Y la historia tiene que estar bien, mantener el interés por la serie, y es como si dijeran hablar mal, hablar bien, y que confiesan que cuando vieron el tráiler pues que no vieron ninguna polémica, que primero porque las probabilidades de que suceda son pequeñas, en segundo lugar no vieron ningún fomento de prejuicios, en tercer lugar el personaje que sufrió prejuicios se definió y no se quedó,
no se quedó callado. Si se hubiera quedado callada, pues vale, hubiera dado la impresión de que el personaje pues estaba siendo prejuicioso y que la serie estaría cogiendo este prejuicio, pero eso no fue lo que vieron. Creen que el tráiler cumplió todos los requisitos, que es causar curiosidad, tenía curiosidad por saber cómo se las va a arreglar esta mujer, qué causará, qué pasará cuando abran la puerta para recibir a la familia y se preocupen. Nos cuentan muchos detalles por el champán. Creen que esta serie va a ser muy buena y la están recomendando mucho. Dicen que tendrán una buena audiencia, que si Dios quiere, y dijo Sila en la entrevista de la revista, que si logran llegar al mensaje que quieren lo harán ser feliz y que creen que ahí es exactamente donde reside el secreto, saber contar la historia. Y al ver toda la repercusión, la actriz Evelyn, quien interpreta a la madre de Dowa en la serie, acudió a Twitter para tomar una posición. Ella dijo: comentemos nuestra historia. ¿Todavía no la has visto? ¿Qué tipo de prejuicio es este? Eso es exactamente lo que filmamos. Contaremos cómo las personas se ahogan en los prejuicios y hacen de la vida un infierno, primero para ellos mismos y luego para otros. No se trata de política, se trata de personas. Y el productor también habló, en resumen, dijo: cada uno vive en su propia burbuja. Pongo por ahí la imagen, ¿vale? Para que la veáis. Traerá la historia de una mujer moderna en la que su hija ingresará en un conservador. Y familia tendrá que desarrollar empatía para tratar de entender el lado opuesto. Y la pregunta básica de la serie es: ¿qué harías si tu hijo se uniera a una familia que tiene un estilo de vida diferente al tuyo? ¿Cómo manejarías esa situación? Se trata de eso. Trata del personaje. El programa va a tener muchos de sus fantasmas sobre la familia de Fatih. Cuando abrieron la puerta parecía ser una amorosa familia. Ella fue agradable, una escena muy turca. Encontraron simpatía, muy real, muy amables y que son muy buena y que creen que no va a haber cancelación para esta serie. Toda esta es la polémica que están hablando. Así que estaremos al pendiente, creo que todo va a ser muy bueno. Y vamos con las últimas noticias de Jan Yaman. Jan Yaman celebra el golazo de Viola como el mar. Vamos a ver qué es lo que sucede. El actor de Viola como el mar, Jan Yaman, loco de alegría por el resultado. Números importantes para la serie. Todos los viernes el público puede seguir a Jan Yaman en el Prime Time de Canal 5 en el papel de inspector jefe Francisco de Mir, donde interpreta íntegramente en italiano, un trabajo importante y nada fácil que, por desgracia, tras un primer episodio con excelente rating, está viendo disminuir cada vez más la audiencia. Pero después, oficialmente, Jan Yaman nos ha ido compartiendo que los resultados han ido subiendo la cuota entre 15 y 34 años. Sobre estos resultados, Jan Yaman escribió: son muchas cosas que les gustan a los jóvenes, sobre todo el viernes por la noche cuando todo el mundo está fuera. Le sigue, sin embargo, Mina Septembre, también muy seguida por los jóvenes para hacerse con el segundo puesto. ¿Cuál es esta celebración de Jan Yaman? Pues resulta que aunque es viernes y la gente sale de fiesta por las noches, pues que aún así los ratings se están manteniendo bien y que son buenas noticias. Así que me alegro mucho por Jan Yaman. Os voy a traer hoy también últimas noticias de otros actores buenas. Así que no olvides dejarme tu like, tu suscripción, tu comentario, activar la campanita y nos vemos por el próximo vídeo. Chao.